Bueno, listo muchachos. Entonces ahora sí, estamos ya grabando. Muy buenas noches para todos. Reciban un saludo y un abrazo muy especial en nombre de mi Remington y de mi parte. Hoy llegamos a nuestro séptimo encuentro tutorial. Entonces ya dentro de 8 días tendremos el examen final. Quería pues compartir con ustedes, yo creo que esta semana han estado, yo de pronto no soy muy amigo en el módulo de geopolítica de ponerlos a leer mucho, pero sí me gusta de pronto que mis estudiantes, los que están viendo el módulo de geopolítica, estén aterrizados durante la semana en todo lo que pasa. Esta semana hubo dos hechos, si se puede decir así, fundamentales en el mundo geopolítico. Aquí llegó Alex Díaz. Alexander, buenas noches. Bienvenido, Alexander. Entonces, me gustaría que me comentaran cuáles fueron Muy buenas esos noches. dos, cuáles fueron esos dos hechos que esta semana nos trasnocharon a todos, no solamente a los colombianos, sino a todas las personas en el mundo. Hubo dos hechos fundamentales y me gustaría, si ustedes han estado interesados en el módulo de geopolítica, ¿cuáles fueron? Me gustaría, a ver, de pronto alguno que tome la iniciativa y me diga cuáles fueron esos dos hechos fundamentales en el mundo geopolítico. Profe, de pronto el encuentro de la CELAC con los presidentes latinoamericanos. Bueno, entonces el primer hecho fue en la ONU, donde escucharon no solamente al presidente Iván Duque, sino también al presidente de Venezuela, en el sentido de que, pues, Venezuela reclamando que por favor le quiten ese bloqueo comercial y bloqueo bancario que tiene a nivel mundial, y el presidente Duque dando respuesta a una serie de cuestionamientos que tienen que ver con los paros y con lo que tiene que ver con lo de la violación de los derechos humanos. Bueno, y cual muy bien, César, eso se lo voy a tener en cuenta. Entonces, para la nota, aquí le estoy anotando, permítame un momentico, porque eso me parece que es fundamental. Listo, César. ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Quiere contar algo? ¿Cuál otro hecho geopolítico hubo que tuvo en tensión durante un solo día al mundo? Daniela Murillo, no sé, Diana Galvis, que también es tan juiciosa, Duván, Sebastián, todos, cuéntenme a ver quién me cuenta qué pasó esta semana en el mundo financiero, tuvo que ver con el mundo financiero. ¿Quién está hablando? ¿Quién iba a hablar? No, sería de pronto la Ah, bueno, empresa aquí alguien me china que se está escribió. quebrando. Diego. Excelente. Esa empresa china, esta semana el sistema financiero del mundo estuvo, mejor dicho, estuvimos a un paso de entrar a una crisis mundial nuevamente financiera. Una empresa china que mueve mucho dinero alrededor del mundo, sus acciones se cayeron estrepitosamente en las bolsas de valores. Tienen motivos, tienen problemas de tipo financiero. Entonces, miren ustedes, en este caso, muy bien, Diego Duván, espérenme, yo aquí también le reconozco, entonces, para la nota final, esa nota, muy bien, Diego. Bueno, excelente. ¿Por qué? Porque fueron dos hechos trascendentales y son dos hechos, muchachos, ustedes como futuros administradores en negocios internacionales tienen que estar muy al tanto de todos esos fenómenos que pasan en el mundo. Y eso sin mencionar pues otros que también, hay un tercer hecho también que fue impresionante, la demanda nuevamente de Nicaragua a Colombia ante la Corte Internacional de La Haya por el tema de San Andrés y por el tema de Providencia, problema del meridiano. Daniel Ortega es un mandatario muy, como les dijera yo a ustedes, Profe.
muy estratégico. Sí, César, cuéntame. Profe, ese mismo lío también lo está teniendo Venezuela con Guyana. ¿Cómo? Ese mismo lío lo está teniendo también Venezuela con Guyana. Ah, sí, claro. Pero es que usted sabe que las dos naciones, tanto Nicaragua como Venezuela, son en este momento de corriente socialista, revolucionaria. Y entonces ellos son muy vivos, ellos van participando de una manera, si se puede decir así, que nadie lo espera, para ir apoderándose de territorios. Me van a disculpar lo que les voy a decir, por un olvido, esta semana estuve revisando todo lo que les había dado porque no me gusta dejar nada en el tintero. Se me olvidó una teoría política, no sé por qué se me escapó. De pronto se me escapó porque hablé de pronto del nuevo orden mundial y la dejé en el aire. Y es la teoría del dominó. Y esa teoría del dominó, por eso he comenzado hoy mi encuentro tutorial, tiene que ver precisamente con el fenómeno de Venezuela y de Nicaragua, donde ya les voy entonces a compartir el documento, donde efectivamente uno de los temas de las teorías políticas en el mundo es que las naciones del mundo traten de evitar a toda costa la implementación de un país de corriente revolucionaria o socialista. ¿Por qué? Porque eso al mundo no le ha dejado nada significativo. Vemos el caso de Libia en el África, vemos el caso de Cuba, donde el caso de Venezuela, donde sencillamente sus líderes hablan muy bonito, hablan de que dicen que son la representación del pueblo y que trabajan para el pueblo y que lo que buscan es igualdad de condiciones, pero sencillamente lo que están haciendo es llenando sus bolsillos de dinero y despojando de las tierras y despojando de las empresas y despojando a todos los capitales privados, sencillamente porque están en revolución y finalmente cuando les piden que muestren qué se ha hecho con ese dinero, el dinero ya lo tienen en otro lado. Esta semana la intervención de Nicolás Maduro en la ONU, de pronto él como siempre, hablando de una manera, si se puede decir así, grosera, y diciendo que es que se le están violentando sus derechos, pero él no entiende que el que violentó los derechos de todos los ciudadanos y que el problema de Venezuela, ¿saben cuánto se va a demorar Venezuela para salir adelante? Si llega un nuevo presidente entre 50 y 70 años. Es muy lamentable, ahí llegó Steven Jiménez, buenas noches. Entonces es una situación muy lamentable. ¿Por qué es una situación lamentable? Porque prácticamente eso nadie se lo esperaba. Lo de Venezuela fue algo que yo digo que no estábamos preparados, pero el problema es quién le discute a Venezuela y quién se mete con ese gobierno que prácticamente acabó con todos los medios de producción y además de eso, él era uno de los grandes países poderosos en relación al petróleo y finalmente todo le fue embargado por Estados Unidos porque él debía dineros al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y resulta de que él de un momento a otro dijo que Venezuela no pagaba nada. Entonces, muy bien a César y muy bien al otro compañero, ¿quién fue el que me dijo? Se me fue, que me hablaron de esas dos problemáticas que hubo en la semana. Y la tercera fue lo de Nicaragua. Entonces, voy a resumir. La primera, la presentación, el llamado a Iván Duque y al presidente Nicolás Maduro para que explicaran todos los pormenores de lo que está pasando en cada una de las dos naciones ante las Naciones Unidas. Y también pues hubo un informe de otros presidentes del mundo. La segunda, el tema que también tenía que ver, estuvimos al borde de estar en una nueva crisis financiera por el problema de esta empresa china, donde sus acciones cayeron estrepitosamente en los mercados internacionales y eso produjo prácticamente una desbandada y un desasosiego en todas las bolsas de valores del mundo, porque es una empresa que es muy poderosa, pero en este momento tiene dificultades para pagar. Entonces, ese fue el segundo hecho.
Y el tercer hecho es el litigio que estamos viviendo desde hace ya varios años con Nicaragua, donde ellos pues han buscado la manera de apoderarse de las islas de San Andrés y Providencia, y tuvieron que hacer presencia en la Corte Internacional de La Haya dos habitantes de la isla, donde ellos, dos raizales, o sea, que hacen parte de la isla de San Andrés, que tienen historia de su isla, donde sencillamente le certificaron a la Corte Internacional de La Haya que ellos son colombianos, que ellos en ningún momento se han sentido nicaragüenses. Nicaragua de pronto brinca por la cantidad dicen ellos, llevaron unas grabaciones, pero decían los abogados que sin fundamentos, donde la Fuerza Armada de Colombia, la Armada de Colombia, ha hecho respetar los océanos, más que todo el mar. ¿Buscando qué? De que ellos no vayan de una manera, si se puede decir así, sagaz, apoderándose en poco a poco para después decir que nosotros estamos en aguas que son de Nicaragua. Entonces, es muy interesante todo ese tema. Y eso pues, nos vino a colación para hablar de una teoría que vuelvo y les digo, no sé por qué la salté, no sé por qué de pronto no le di la importancia porque ya había hablado, y es la teoría dominó. Entonces yo se las voy a compartir, quiero hablar de ella, porque es una teoría bastante importante para lo que puede ser ¿qué? El resultado de todo lo que tiene que ver todas las teorías políticas. Entonces, permítame un momentico que estoy aquí buscando el documento para podérselos mostrar. Es que está cargando, vamos a ver. Aquí está cargando, vamos a ver, no, a ver, cancelar, vamos a volverlo otra vez a colocar. Entonces es un documento muy interesante porque ese documento de la teoría del dominó, esta teoría del dominó es una teoría, permítame un momentico, no me va a dejar abrir el documento, pero les voy contando. La teoría del dominó es una teoría propuesta por George Kennan, un diplomático estadounidense, donde Kennan sostenía que el objetivo primordial de los Estados Unidos debía ser parar la difusión del comunismo en otras naciones no comunistas. Por eso el enfoque y la protección que brinda en todo momento Estados Unidos a Colombia. Aunque miren que ahora, por ejemplo, en el Perú ganó una persona de izquierda. Es decir, contener el comunismo dentro de sus fronteras. La contención fue uno de los principios claves de la geopolítica durante la segunda parte del siglo XX. O sea, cuando comenzaron la guerra de guerrillas, cuando empezaron todos esos grupos alzados, el Che Guevara, el tema del sandinismo en Nicaragua, el tema de las FARC en Colombia, George Kennan dijo, como diplomático, dijo que Estados Unidos tenía que poner mucho cuidado a frenar, a contener toda esta dinámica del comunismo en el mundo. Entonces de allí apareció la teoría del efecto dominó. Entonces, según lo cual permitía que el Estado regional iniciara un proceso revolucionario hacia el socialismo, y eso estaría amenazando la región. El tema que ha estado pasando en estos días con Venezuela. El tema con Venezuela ha sido muy agrio porque el presidente Nicolás Maduro ha movido tropas a la frontera. Ustedes se dieron cuenta que ha violado varias veces la soberanía colombiana. Ese helicóptero ha estado sobrevolando, helicópteros venezolanos han estado sobrevolando todo lo que es la parte del territorio colombiano, más que todo en la zona del Amazonas. Entonces, quiero que lo sepan y lo tengan en cuenta, porque la teoría del efecto dominó o la teoría de la contención del dominó fue una teoría que Estados Unidos ya desde mediados del siglo pasado ya la había analizado y había visto que
de que el comunismo podía llegar a América. Y ya pues había llegado a Cuba, pero lo que está pasando ahora, miren por ejemplo el efecto que de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, como en varios países de Latinoamérica. Chile ya lo vivió, pero no fue un fracaso, pero no gustó. Gracias a Dios el periodo pasó y los chilenos son muy controlados en eso. Pero Bolivia, por ejemplo, también pasó con Evo Morales, pero miren que casi no lo sacan del poder. Venezuela, y en este momento Venezuela y Ecuador también lo vivió y tuvieron que sacarlo del poder. Gracias a Dios también cumplió el periodo, pero para Ecuador no fue nada bueno. Miren, por ejemplo, ustedes que los sucres dejaron de ser la moneda oficial en Ecuador, sencillamente perdieron en la parte económica y tuvieron que implementar el dólar americano. En este momento en el Ecuador se mueve todo a través del dólar americano. Entonces, han sido unas situaciones muy puntuales que el efecto dominó ha tratado de contener para tratar de erradicar de los países latinoamericanos ese tema del comunismo. Bueno, también quería contarles, así como contener el bloque comunista encontró su expresión también en el corolario de los bloques militares a partir del año 50. Por ejemplo, la OTAN ha hecho, ya vimos la exposición de qué era la OTAN en la Organización de Tratado de Atlántico Norte, ha tratado más que todo de frenar ese comunismo en Medio Oriente, el suroeste asiático también, y hasta el territorio de la Asia del Pacífico. Ellos han creado una barrera física para la expansión con el esfuerzo al mismo tiempo de lazos económicos con esos países. Entonces, por ejemplo, los que estaban buscando mucha expansión del comunismo, pues era la misma Unión Soviética, China, que China pues se promulga como un país comunista, socialista, pero ya se dieron cuenta que ellos creen mucho en el capitalismo y hoy por hoy son los amos y señores del mundo, si se puede decir así, comercial. Corea del Norte ha sido otro de los países que ha estado como chuzando mucho para la idea. Siria, Irak, Irán, que siguen con ese, después de las invasiones de Estados Unidos, siguen como muy porfiados a sostener la idea de ese comunismo, pero gracias a Dios, pues Estados Unidos también ha hecho y aún ha dado grandes esfuerzos con otras grandes potencias del mundo para que eso no se vaya a llegar a presentar. La invasión del comunismo en el mundo de pronto se muestra como algo muy placentero y de pronto algo que convendría a las naciones, porque como ustedes saben, lo del comunismo se mira de una manera donde todos los habitantes de una nación se miran de una manera igualitaria, pero el problema es que el comunismo y el socialismo dicen que no habrá una plusvalía, o sea, que todo el mundo ganará de igual, pero ustedes se han dado cuenta ya con las experiencias vividas por algunos mandatarios, cómo eso se ha convertido en prácticamente en el abuso del poder de aquellas personas que dirigen esas naciones. Bueno, pasando a otro tema, y que de pronto por el tiempo no he hablado de ellos, pero hoy quiero hablar de ellos para que ustedes más o menos tengan una idea generalizada de dónde participa Colombia con los temas de tipo geopolítico. Quiero contarles que una de esas organizaciones se llama la Organización de Estados Americanos, o sea, la famosa OEA. Esta organización fue creada bajo una clara expresión del país, de la praxis geopolítica basada en la doctrina de Monroe. Monroe fue otro de los grandes pensadores de la geopolítica internacional. Y él entonces decía de que era muy bueno que los países cercanos estuvieran organizados por continente para tomar decisiones de tipo político, económico y social en desarrollo de las naciones que estaban en ese continente. Entonces, en Bogotá, en abril de 1948,
crearon la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, con el propósito de buscar la integración de los países americanos. Eso era lo que se buscaba. La política de ese bloque hemisférico se confirma después de la crisis de los misiles en 1962, cuando los países miembros de la OEA expulsan a Cuba e inician un embargo económico por parte de Estados Unidos. Es lo que en este momento, por eso Venezuela se retiró de la OEA, porque se puede hacer lo mismo que se hizo con Cuba. Se dieron cuenta que ese bloqueo se levantó hace más o menos unos 5 o 6 años, estuvo más de 50 años, pero eso es perjudicial pues para el país que lo vive, porque allí hay prácticamente un atraso no solamente de tipo social, sino también político. Bueno, entonces quería contarles de la importancia que tenía la OEA para el mundo. Hoy estoy manejando como esos temas que de pronto no vimos, no porque los hubiéramos olvidado, yo no los había olvidado, sino porque de pronto no aparecen dentro del módulo que envía Remington y que yo creo que es muy importante que ustedes lo conozcan porque hace parte fundamental de todo este tema geopolítico. Aquí viene otro tema que es fundamental que ustedes sepan y es el tema de la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Ha perdido un poquito de poder el petróleo. ¿Por qué? Por el tema de la contaminación ambiental. En este momento, esa Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues tiene un peso de pronto dentro de la economía por el valor del barril. Pero ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en este momento, en la bolsa de Nueva York, prácticamente ese precio Estados Unidos lo tiene controlado. Hay naciones del mundo como Dubái, donde ahora se fue a jugar James Rodríguez, que son países que tienen, de pronto, son muy pequeños, pero se aprovechan mucho de lo que producen de petróleo, pues para tener de pronto un desarrollo económico y social muy interesante. Entonces, les quiero contar, el petróleo es de esas pocas materias primas que tienen mucho impacto sobre la economía internacional. El crudo del petróleo juega un papel fundamental. Exagerando el tema, se puede decir que la mayoría de las actividades económicas y militares globales y locales flotan sobre el petróleo. Y también podemos decir que en los últimos decenios, o sea, desde hace unas 2 o 3 décadas para acá, está siendo también muy importante el gas natural. El desarrollo tecnológico y la creciente tasa del uso de automóviles en Estados Unidos y Europa creó la dependencia de economías desarrolladas de esta fuente de energía. Con el control del ejercicio, los Estados Unidos sobre las instituciones de Bretton Woods, se reforzó también el control de estos sobre el control de la mayoría de países exportadores de petróleo. Entonces, el crecimiento económico ha sido más bien controlado y vigilado por la gran potencia. Por ejemplo, en estos días ustedes se dieron cuenta cómo Estados Unidos pues embargó y bloqueó todas las cuentas de Venezuela. Y Estados Unidos es uno de los grandes deudores dentro de la economía venezolana porque Venezuela le vendía petróleo. Pero entonces vuelvo y les digo, el poder prácticamente en el siglo pasado estaba manifestado sencillamente por el que tuviera dinero, tuviera petróleo. El petróleo se vendía muy bien a nivel internacional, después los precios internacionales, desde que empezaron a ser manejados por Estados Unidos, la situación cambió. ¿Cuáles son los países miembros de la OPEP? Pues tenemos entre los países miembros en América, Venezuela y Ecuador. Está Nigeria, está Gabón, Angola, está Indonesia, está Irak, Kuwait, Irán, Libia, Argelia, Qatar y los Emiratos Árabes. Entonces miren ustedes que
que el petróleo más que todo se centra en el norte de África. En Sudamérica, pues Colombia no está en la OPEP, pero por ejemplo Colombia tiene muy buenos yacimientos de petróleo y ha logrado de pronto cristalizar algunos buenos negocios, pero prácticamente el petróleo colombiano es manejado por el gobierno americano, bajo la fachada de ¿qué? De empresas totalmente americanas. Allí, por ejemplo, esa es una de las preguntas que ustedes más hacen. Venga, profe, entonces prácticamente Estados Unidos controla, vigila la economía colombiana. En parte sí, en parte sí. Y por eso se le ha pedido al presidente Iván Duque que tengamos de pronto unas medidas proteccionistas, porque es que nosotros no podemos seguir entregando nuestra riqueza comercial, nuestra riqueza agrícola y nuestra riqueza industrial, sencillamente a los países, a países como Estados Unidos. Entonces, la situación de pronto se ha vuelto muy compleja. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace mucha presión, el Fondo Monetario Internacional hace mucha presión y el mismo Banco Mundial. Y el gran, si se puede decir así, socio de estas dos grandes entidades que controlan el mundo son Estados Unidos. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Ha quedado claro lo que hemos hablado o alguno tiene alguna pregunta antes de yo entrar a hablar de lo que es el regionalismo en la geopolítica? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a lo que en este momento les he explicado y les he hablado? Esa teoría del dominó es una teoría muy interesante. Y ya saben que ustedes como futuros negociadores internacionales, cuando les hablen de la teoría del dominó, es eso, que los países, más que todo Estados Unidos y las grandes potencias, están en contra de la implementación del comunismo en diferentes naciones del mundo. Se ha apretado mucho, se ha apretado. Ahora está pues este señor Petro aquí en Colombia, junto con Gustavo Bolívar, tratando de implementar. Ellos dicen que la Colombia humana, pero hay que poner mucho cuidado porque eso es una forma de implementar socialismo. Y el socialismo ha sido mentiroso, mentiroso porque vuelvo y les digo, esas naciones que lo han tenido, pues los resultados a futuro no han sido muy exitosos. Miren lo de Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua, Daniel Ortega prácticamente lo que tiene es una dictadura como la tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, tenemos que estar muy al tanto de eso, porque son movimientos. Vuelvo y les digo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del ajedrez? Así se maneja el mundo, como si fuera un gran tablero de ajedrez, donde todo el mundo mueve sus fichas de acuerdo a sus intereses personales. Esos mandatarios que tienen de pronto esas ideologías de izquierda mueven todas sus fichas sencillamente tratando de lucrarse en ellos y las personas que los acompañan en la lucha. Bueno, ¿alguna pregunta? Daniela, César, Dayana, Marcelo, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer? ¿Ha quedado claro lo Sí, que... profe, hasta ahora muy claro. Bueno, Daniela ya me contestó, me dijo que sí, profe, Dayana Galvis. Porque yo sé, esta semana que hablaba con John Edison, me decía que yo por qué no les había mandado muy buena biografía a ustedes. Lo que pasa es que el tema de geopolítica es un tema muy, pero muy extenso. Es más, en algunas universidades donde he estado hay geopolítica 1 y geopolítica 2 para ir explicando. En la primera se ve todo lo que es el orden internacional y luego hablamos de la geopolítica colombiana. Aquí hay que hacerlo en 8 encuentros tutoriales, de una manera. Y para mí lo más importante es, después de que ustedes conozcan de que el mundo geopolítico se mueve como el tablero de ajedrez, es que conocieran las teorías geopolíticas, porque ya lo otro que tiene que ver con el control geopolítico viene por añadidura. Sabemos que ese control geopolítico también se va de la mano de la geoeconomía, claro. Entonces, como decíamos en un comienzo, la geopolítica es una ciencia social
donde participan no solamente la geografía, sino también la política, también la economía y también la democracia. Y entran también, por ejemplo, hoy en el mundo hay muchos movimientos geopolíticos por el tema demográfico, o sea, el tema, hay naciones del mundo que hoy, por ejemplo, yo había hablado de ese tema, una de las cosas más tenaces que tiene China y Canadá es el envejecimiento de su población. Y entonces, en este momento, otro de los temas graves que tenemos es lo que hemos pasado con esto del COVID-19. Y, por ejemplo, ya se han dado ustedes cuenta, esta semana hubo muchas conjeturas en relación a que tiene que llegar una nueva dosis, que la tercera, y hay como un debate ahí de tipo científico entre, lo voy a comentar, de que cuál es el interés que hay en el tema geopolítico. A ustedes les mandé por ahí un escrito de lo que está pasando con la tecnología en el mundo. La tecnología en el mundo, ya habíamos hablado también de ese tema, se ha convertido en la herramienta y en la arma para poder apoderarnos, las grandes potencias apoderarse de de este mundo. Pero entonces la situación es que amanecerá y veremos. ¿Por qué? Porque las consecuencias ya las estamos viviendo. ¿En relación a qué? Esta semana, o yo les conté, Volkswagen esta semana volvió a hablar del tema. 2025, ellos van a cerrar la empresa donde van a dejar de producir vehículos a gasolina. O sea, el petróleo va a empezar a sufrir una presión y no sabemos qué va a pasar con los países que exportan petróleo. Porque en este momento el tema del petróleo se convirtió en un tema a nivel internacional por la problemática que tiene la contaminación del medio ambiente. Entonces, miren que son situaciones que se van presentando y ustedes como futuros profesionales tienen que estar muy al tanto de ellos, porque esos movimientos, miren, yo por ejemplo soy uno que yo disfruto mucho de la geopolítica. Mi profesión pues no es esa parte de las relaciones políticas, pero por ejemplo siempre he analizado el tema de la geopolítica desde mi experiencia como profesional en economía y como profesional en ciencias religiosas. Entonces es una situación difícil, ¿por qué? Porque el mundo de hoy es un mundo que se ha visto, hoy en este momento está en peligro la vida humana y no sabemos qué va a pasar, porque el calentamiento global, el tema de la deforestación, todos esos temas que estamos hablando en la parte ambiental están afectando directamente al mundo y las grandes potencias del mundo lo saben. Es más, África ya está viviendo las consecuencias, lo de las hambrunas y lo del hambre y lo de la pobreza es consecuencia de ese manejo geopolítico que ha dado el mundo. Y entonces, hoy por hoy, son muchas las personas que han desaparecido en el mundo y que diariamente mueren por pobreza en casos extremos y lo del hambre. Colombia es un país que a pesar de que nos han manejado políticamente como si fuéramos una marioneta, esas, si se puede decir así, esas grandes tenazas o cuerdas que tiene Estados Unidos para manipular las economías de los países, tanto económico como políticamente, nosotros hemos podido seguir adelante, pero Colombia es un país muy rico y por eso es lo que estamos ahora exigiendo en las urnas, de que nuestros políticos, hombre, se coloquen la camiseta y empiecen a demostrar que tenemos que sacar medidas proteccionistas para proteger a nuestro país de la invasión extranjera. Porque si no, entonces vamos a seguir entregando el país a la invasión extranjera, a las personas que vienen aquí con un capital y sencillamente quieren montar un negocio y entonces sencillamente lo montan y nuestros políticos les entregan una tajada y a cambio dejan que ese país llegue e implemente la empresa que quieran implementar. No, no podemos seguir en eso. Miren
cómo Colombia se ha vuelto un atractivo en la parte financiera. ¿Por qué? Porque es que yo ya los había dicho en otra clase. Colombia es el país de Latinoamérica donde más altos intereses se cobran en la banca. La banca colombiana vive en patines, rico. Imagínate, le reciben a uno el dinero que tiene al 4% anual y le prestan a usted dinero al 1% anual o mensual. O sea, que usted está pagando prácticamente un 13 y un 14%, y en una tarjeta estamos manejando interés hasta el 28 y el 30%. Por eso son todos esos dividendos que le están quedando a los bancos, sencillamente porque nosotros no tenemos medidas donde busquemos salvaguardar a nuestros ciudadanos colombianos. Entonces, ha sido una cosa muy triste. Y ustedes tienen que tener herramientas. Y yo espero, yo porque de pronto esta clase es muy rica cuando uno está en presencial, porque yo puedo preguntar y podemos armar un debate dentro de la misma clase, y por eso yo saco espacios para preguntarles a ustedes cómo ven la situación, cómo les parece. Pero, por ejemplo, hay una cosa que tenemos que trabajar mucho en la universidad, que en las pruebas de saber pro nos salió mal, y es que nuestros estudiantes de pronto para argumentar son muy limitados. Y por eso yo constantemente en los encuentros tutoriales les pregunto. Por ejemplo, me gustó mucho cuando sustentaron las teorías geopolíticas y cuando sustentaron la ONU y la OTAN y el Banco Mundial y todo eso, porque los oí hablar y vi que tenían fundamentos. Pero sería muy interesante de esto que estoy hablando hoy. Este es crucial en el desarrollo del futuro de la humanidad. El control de todo lo que tiene que ver la parte medioambiental. Y una de ellas es, por eso hablé de la OPEC, porque una de las organizaciones que más se va a ver afectada a futuro va a ser la misma OPEC. Es más, se está buscando de que no consumamos ni carbón ni petróleo para poder salvaguardar y poder salvar al universo, al hombre, de una contaminación y de pronto de una situación extrema en relación al medio ambiente. Entonces, miren, la geopolítica ha dado unos cambios. Anteriormente era estrategia militar. Hoy por hoy se ha dejado, aunque sigue apareciendo, el tema de estrategia militar sigue apareciendo, pero ya no en la intensidad que se vivió a mediados del siglo XX. Hoy en día el hombre está pensando más en el medio ambiente, porque nos descuidamos. La situación pasó a extremos lamentables. Y ya les había dicho cómo Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, tomó la decisión de dejar la vicepresidencia de Estados Unidos para dedicarse a dar conferencias en el mundo, porque él como vicepresidente de los Estados Unidos logró entender que el mundo estaba en peligro por culpa del medio ambiente, por culpa del efecto invernadero y por culpa del calentamiento global. Entonces, miren, estamos llegando a unos extremos y a una cosa realmente, si se puede decir así, no quiero de pronto como alarmar, pero yo digo que inmediata, para que el mundo busque soluciones en relación a la participación de las grandes potencias en esa inversión grande hacia lo que tiene que ver el medio ambiente. ¿Alguien quiere hacer alguna participación, comentar algo de lo que estoy hablando? Algo que ustedes hubieran escuchado, César, que lee tanto, Sebastián, que también, Alex, Daniela, Valentina, Dayana que ha participado varias veces, y el tema de Dayana que lo expuso también fue muy interesante, a Marcelo que también quieren participar de alguna de estas situaciones que se están viviendo. Los Ramírez, John, Juan. Pues no, ahí como por complementar el tema que se vivió. Bueno, uno lo que está pasando en España, ¿no? En Sí, Palmas, que el volcán sigue activo.
que eso pues Lo que una pasó catástrofe horrible. Pero ese es un tema ya que tiene que ver con el medio ambiente y que tocó Sí, eso es ambiental, a las Islas eso es Canarias ambiental. en España y se dieron Eso, cuenta que la lava del volcán está llegando en estos momentos ya al mar y no se puede exacto. permitir que llegue al mar porque va a ser todavía peor. ¿Qué quieres decir más, José? Cuenta. Y en una reunión internacional que hubo, donde China se comprometía y declaraba que América Latina no era patio de juegos de ningún otro país, que eso fue algo pues primordial, que un país de esos hablara en esos términos. O sea, ratificaba el compromiso con Venezuela, apoyando y comprometiéndose en recuperar la economía de Venezuela lo más rápido posible y fuera de eso se comprometía al apoyo de los países latinoamericanos, diciendo que ellos no iban a dejar que Latinoamérica fuera ningún patio de juegos de ninguna potencia mundial. Pues obviamente, hablando de Estados Unidos, ¿no? José, el problema grave está ahí es que no hay de dónde agarrar. Venezuela entró en una situación tan crítica económicamente hablando, porque ¿qué pasó? Los grandes medios de producción, las grandes multinacionales, todas salieron de Venezuela. Maduro las que pudo embargar, las embargó, les despojó todo y a las otras las sacó corriendo. Por ejemplo, nosotros nos vimos afectados. El grupo Éxito perdió en Venezuela una gran cantidad de millones de dólares cuando llegó el régimen chavista. Profe, Entonces, sí, también César, muchos empresarios que hacían sus negocios con Venezuela, porque para todos, todos sabemos de que Venezuela era un super cliente para Colombia. La mercancía y toda la cantidad de productos que Colombia exportaba hacia Venezuela era una cantidad enorme. Entonces eso nos empujó a buscar otros mercados, ¿sí? Y hubo mucho empresario que perdió demasiada plata porque simplemente no les pagaron. Entonces ahí tuvimos ese rollo. muy bien, César. Es más, les quiero acotar algo de lo que está diciendo César, que es cierto. Muchos propietarios de empresas de la zona del eje cafetero, principalmente nosotros, Pimpollo y las avícolas llevaban mucho huevo para Venezuela y llevaban también eh, carne, tanto de pollo como de cerdo. Y les cuento que, y también varias empresas metalmecánicas de que hay aquí en la zona, se perdieron más de 600 millones de dólares que dejaron de entrar a la región. Maduro sencillamente dijo que no iba a pagar, que no iba a pagar. Entonces, como dice César, ¿qué tuvieron que hacer esos empresarios de la zona del eje cafetero? Buscar nuestros nuevos mercados y gracias a Dios los encontraron en Centroamérica, Costa Rica. Por ejemplo, esta semana me pareció espectacular cómo conocí una empresa pereirana que se dedica a la producción cinematográfica y en Pereira con actores de la ciudad producen telenovelas, tienen que mandar 14 capítulos por semana y producen telenovelas aquí en Pereira para la televisión costarricense y programas de diversión y una cantidad de cosas. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, nosotros en el medio a veces no conocemos. Pero vuelvo y les digo, a José en especial, pues que colocó el caso de Venezuela. Los estadistas es muy fácil comprometerse, pero el problema es que Venezuela en este momento es una ilusión. ¿Por qué? Porque el país está económicamente, ustedes ya, miren, por ejemplo, esta semana mostraron cómo hay personas de Colombia que mandan $30 de su trabajo aquí en Colombia a Venezuela y en Venezuela les dan un montón de plata. El bolívar está por el piso. O sea, el problema que subió la devaluación, que tuvo la devaluación de la moneda en Venezuela, hizo de que ellos perdieran mucha participación en el concierto internacional. El problema es que en este momento Venezuela está mal orientado, está mal dirigido. Es un país que
yo digo que en este momento las personas que están en este momento a la cabeza del gobierno venezolano están más en búsqueda de intereses personales que de intereses de comunidad venezolana. Y cada vez el problema es de nosotros con el hecho de venezolanos que se ha convertido en un problema geopolítico también, el de desplazamiento. Y se dieron cuenta que el Banco Mundial le ayudó hace poco y el gobierno americano le ayudó a Colombia con 2.470 millones de dólares para atender. Y le agradecieron ahora al presidente Iván Duque, que estuvo en España también, el rey Felipe le dio las gracias en nombre del Estado español por ayudar a todo ese montón de desplazados venezolanos que llegaron, pues entre comillas, que a trabajar a Colombia. Pero ya se dieron cuenta ustedes también el problema tan tenaz que tenemos de inseguridad en muchas ciudades del país, donde Migración Colombia entregó esta semana el dato, casi 4.800 venezolanos judicializados por problema de tráfico de drogas y por delincuencia común, atracos. En Bogotá la cosa y en Medellín está tenaz con este tema. Entonces, miren, son temas que van saliendo a la palestra y que se van convirtiendo en temas geopolíticos, porque eso del desplazamiento, por ejemplo, afectó a casi todas las naciones de lo que anteriormente se conocía como el Pacto Andino. Afectó a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Bolivia, a Chile. Y tuvieron que tomar en esos países medidas donde a los venezolanos los están expulsando, pero entonces donde sí los hemos recibido y están a sus anchas ha sido en Colombia. Claro, entiendo desde el punto de vista geopolítico que es un valor humanitario, que es una gestión humanitaria la que se está haciendo con el pueblo venezolano. Pero es que en Venezuela no hay trabajo, en Venezuela no hay nada, el país está totalmente quebrado y yo no entiendo cómo el presidente Maduro dice de que él va a buscar y va a la cooperación y la ayuda para tratar de estabilizar el país. El país, vuelvo y les digo, los grandes economistas dicen que más o menos entre 40, 50, 70 años se va a demorar Venezuela para volver a estar a la altura económica a la que estuvo antes de comenzar el régimen chavista. Entonces es una situación muy lamentable y muy triste la que se está viviendo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna cosa? Hoy sobre las 8 de la noche voy a terminar, ¿para qué? Para que ustedes hagan el segundo parcial. Son 2 preguntas. Vuelvo y les digo, son de concepto personal. Pero muchachos, les voy a pedir un favor. La vez pasada lo hicieron muy bien. Argumentaron muy bien en el examen. El examen hay que argumentar. Porque tengo otra materia donde hice unas preguntas en relación a problemas de la historia de Colombia y hay estudiantes donde las respuestas son de 2 o 3 renglones y entonces yo digo, se quedó corto. Entonces cuando yo lo llamo y le digo, tú te quedaste corto en esta. No, profe, es que a mí me cuesta tanto trabajo como... No, yo quiero que ustedes, por ejemplo, en las 2 preguntas de hoy, ya están a punto de terminar la carrera. Sienten sencillamente, argumenten en relación a lo que les voy a preguntar, cuál es su posición en relación a ese tema. Pues no le voy a decir que haga 2, 3 hojas del mismo tema, no, pero sí al menos que haga unos 10, 15 renglones, 12 renglones, explicando claramente la situación de lo que les voy a preguntar. Bueno, ¿alguna otra pregunta para que continuemos? Bueno, entonces me voy a ir a otro tema que es muy importante y es, por ejemplo, hablar del regionalismo. La geopolítica aborda, por otro lado, se puede observar también una creciente tendencia hacia la intensificación de las relaciones económicas a través del incremento de flujos a nivel de capital y de comercio mutuo entre los grupos de países que gozan de una posición de cercanía geográfica. Entonces, el caso por ejemplo, del Pacto Andino,
el caso de UNISUR, el caso de la misma OEA y pues el caso de nosotros con Colombia, con las demás naciones que limitan a nosotros, entonces tienen unos pactos de tipo económico. Y esos pactos de tipo económico se mueven bajo unas dinámicas regionales que dependen de muchos factores, tales como ¿qué? Como el tamaño de la nación, la demografía y la economía que presenta también cada país. Es más, hace también un papel primordial, por ejemplo, la historia política de ese país, los poderes políticos, económicos, militares, la afinidad cultural o lingüística, la integración en este caso tiene una profundidad diferente. Y por ejemplo, a nivel regional, a nivel mundial, está el caso de la Unión Europea, que ya hablamos de ella también. Está el caso de Sudamérica, nosotros el Pacto Andino, el tema de UNISUR, el tema, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio, por ejemplo, los tratados de libre comercio que Colombia en este momento tiene con algunas naciones del mundo. Entonces es muy importante y quiero que sepan que este regionalismo se dio a inicios de los años 90 con el auge del proceso de la globalización reciente. Durante esta época se consolidaron tres grandes bloques. El bloque europeo, ya les había comentado, el hemisferio americano y el bloque asiático. ¿Se han dado cuenta cómo el bloque asiático pues es controlado y dirigido por todo lo que tiene que ver China? De pronto la Unión Soviética no tiene el poderío industrial que tiene China, pero por ejemplo, ustedes saben que es el territorio más grande del mundo y ellos en su parte política tienen un gran poder. Y en la parte del gran bloque americano, pues saben que Estados Unidos y Canadá pues hacen un ejercicio muy interesante. Entonces, en el año 93, como ya les había comentado, la Unión Europea creó esa gran unión para tratar de adoptar aranceles comunes para el comercio con países no miembros y el libre flujo de factores de producción como capital, trabajo y también personas. Por ejemplo, en este momento, Colombia, nosotros tenemos unos tratados de libre comercio bien interesantes con algunas naciones europeas. Y nosotros prácticamente, muchachos, es un orgullo para nosotros decirle que Colombia es uno de los grandes abastecedores de comida y de productos agrícolas y naturales de toda Europa y de Asia, algunos países asiáticos. ¿Por qué? Porque nosotros pues tenemos un papel muy importante y preponderante dentro de lo que es la economía mundial y más en lo que tiene que ver con la alimentación. También está la CAN, para que ustedes más o menos lo reconozcan. La CAN es la Comunidad Andina de las Naciones, es una unión aduanera compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estas naciones habían conformado el Grupo Andino en el año 67 como un modelo de integración económica con resultados limitados y que gracias al modelo económico que aplicaba, los países miembros dijeron, pues vamos a ir buscando mejor alternativas y de pronto algunas fortalezas que nos permitan tener una ayuda mutua, no solamente en lo económico, sino también de parte social. En virtud de la Unión Aduanera Andina, con el territorio confirmado por estos 5 países, ellos empezaron a hacer circular libremente bienes y servicios, sin gravámenes de ningún tipo, sin excepción de una porción del comercio de Perú con los demás miembros. Entonces, por ejemplo, Colombia le vende productos a Ecuador y nosotros también traemos productos de Ecuador, productos agrícolas. Por ejemplo, el maíz, la papa se estaba trayendo muy bien. Argentina, por ejemplo, que no pertenece al pacto, a la Comunidad Andina de las Naciones, porque tiene que ver, por ejemplo, firmó convenios de tratado de libre comercio con Colombia para traer la papa y ustedes se dieron cuenta cómo en los mercados nacionales la papa se convirtió la papa argentina se convirtió en uno de esos, si se puede decir así, competidores número 1 de la papa. La papa argentina la traían, la libra estuvo casi a 250 pesos, a 300 pesos, mientras la papa nacional, que es una papa de muy buen sabor,
estaba alrededor de los 800, 900 pesos, 1000 pesos la libra. Entonces, miren ustedes que es muy complejo cómo funciona todo esto de esos pactos en relación a los países latinoamericanos. Bueno, hay si se puede decir, otra organización muy importante en Latinoamérica, que es la Mercosur. Mercosur se formó en el año 91 por medio de la firma del Tratado de Asunción y está compuesto ¿por qué? Por la República Argentina, por Brasil, por Paraguay, por Uruguay y más reciente por Venezuela. El Estado de Bolivia era uno de los miembros mayores interesados en ingresar al esquema de integración, pero antes debe renunciar a la Comunidad Andina de Naciones, que Bolivia pertenecía a ellos. Entonces, que tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ahí estaba, ya ahora hablé de ellos. Y como países observadores, con nosotros está Nueva Zelanda y está México. Entonces, Colombia, por ejemplo, ha tenido en el grupo de los 8, está participando México, con Colombia está Chile también, y ha sido muy interesante allí la participación de de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque han permitido aumentar esos lazos comerciales y además poder llevar productos colombianos a todos los lugares de América. Por ejemplo, también está la Alianza del Pacífico, que en el más reciente intento de integración económica latinoamericana se empezó en el año 2011 con la creación de esta Alianza del Pacífico. ¿Y por quién estaba compuesta la alianza o por quién está compuesta la Alianza del Pacífico? No estaba compuesta, sino que está compuesta por Colombia, Perú, Chile y México, con el propósito también de ¿qué? De volver y reforzar los lazos económicos, culturales y académicos entre los países, con la posibilidad de salida a la cuenca del Pacífico. La Alianza del Pacífico entonces representan 214 millones de consumidores, o sea, el 37% del Producto Interno Bruto de la región y cerca de la mitad del comercio de la zona, y recibió un 41% de los flujos de inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe en 2014. Entonces, miren que es muy interesante conocer todos este tipo de organizaciones que a nivel político se han creado, pues sencillamente para tratar de salvaguardar la parte económica y tener, si se puede decir así, un apoyo más consistente entre las naciones a nivel regional. En América Latina, entonces, la pregunta que se hace, hay una crisis de integración regional. Entonces, les quiero contar, muchachos, América Latina ha visto una larga época de acumulación de nuevas siglas y abreviaciones que están cubriendo nuevas iniciativas de integración regional, ya les conté, pero cuyas intenciones escasamente han llegado a un objetivo concreto o solamente han cumplido un alcance limitado. América Latina en este momento está dividida por barreras que van más allá de las actuales peticiones políticas. Algunas de estas barreras, por ejemplo, son la frágil infraestructura física regional y los costos enormes para superar la complicada geografía que incluye todos los tipos de paisaje, o sea, desde la selva amazónica y las montañas de los Andes hasta zonas desérticas en el desierto de Atacama, entre Perú y Bolivia. Entonces, sin desconocer que la estructura de las economías latinoamericanas han estado fuertemente orientadas por muchos casos a la extracción de recursos naturales, pero varios proyectos recientes de integración se caracterizan por su intención de excluir a Estados Unidos dentro de esas estructuras. Hemos tratado como de tratar de desligarnos un poquito de esa intervención norteamericana, pero vuelvo y les digo, esa participación de Estados Unidos es muy estrecha y entonces de pronto nosotros no teníamos la experiencia que tenían esos Estados Unidos en la participación de esas grandes organizaciones y pues de pronto en algún momento lo hemos hecho,
y ha sido bueno, pero las políticas de esas organizaciones se han quedado cortas. Entonces, de pronto, eso es lo único que se le critica a ese tipo de situaciones que han pasado con la integración de esas economías nacionales a nivel latinoamericano. Entonces, el regionalismo se ha basado en esa integración de esos bloques de estados que gozan cercanías, entonces geográficas, para que lo recuerden. Ha sido de mucha importancia la participación de Colombia dentro de esa geopolítica latinoamericana. Colombia, por ejemplo, hoy es uno de los, si se puede decir así, desde el punto de vista geopolítico, Colombia cuenta con muchas ventajas a su favor. Es más, Colombia es el centro de la cuenca oceánica mundial. ¿Por qué? Porque lo ubica cerca a los grandes centros de poder económico y cerca de la gran tríada económica mundial, que es Estados Unidos y la Asia-Pacífico, y lo que es la gran comunidad económica europea. Gran parte del comercio mundial pasa cerca de Colombia. ¿Por qué? Porque por la importancia de sus vías marítimas, pero Colombia participa muy limitadamente en ellos. Colombia es el geocentro del continente americano. Casi todo lo que pasa de norte hacia el sur del continente pasa por Colombia y es un importante miembro de los procesos de integración regional. Miren que Colombia está en casi todos los grupos de cooperación latinoamericana. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Y además de eso, por parte de los dones de la naturaleza, Colombia y Brasil son considerados como los países con la mayor biodiversidad del mundo y puede contar con una dotación generosa no solamente de cultivos, sino también de yacimientos de minerales, lo cual se manifiesta predominantemente en el giro hacia la economía extractiva en los últimos años y mantiene a Colombia en la mira de las empresas, de las grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, Colombia hoy por hoy en el mercado internacional es un gran atractivo. Para nadie es una... que entonces no se justifica que nosotros sencillamente tengamos las problemáticas que tenemos. ¿Cómo es que hay desempleo? Por ejemplo, aquí cuando me han venido a visitar extranjeros, ustedes saben que yo trabajo con el turismo, lo primero que me dicen es increíble conocer de que Colombia tiene dificultades y que muchas personas prefieren emigrar al exterior sencillamente en busca de una nueva oportunidad porque manifiestan de que no hay trabajo. Y uno ve que en Colombia realmente hay trabajo. Entonces, en general hay que destacar que en Colombia está marcado por tres características dominantes que ejercen mucha influencia sobre las dinámicas geopolíticas. La existencia de esas fronteras interiores, las cuales no se lograron conquistar. Colombia tiene una geografía bastante accidentada y el alto grado de dispersión de la población, además como el tema más perjudicial, que es el tema de la corrupción política, muchachos, política y privada. O sea, el tema, no podemos decir que es que los políticos nuestros son los únicos que se meten en el tema de la corrupción, ¿no? El problema en Colombia es que en Colombia los problemas que han tenido nuestros gobernantes de corrupción han partido desde el sector privado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y además, reconocer, por ejemplo, también de que Colombia tiene un interés marcado por las grandes multinacionales debido a ese cierto nivel de industrialización y de las bonanzas cafeteras que, por ejemplo, en Colombia, miren, es una cosa particular, que el precio internacional del café no lo tenga que manejar la bolsa de Nueva York, es una cosa muy lamentable. Y Colombia, por ejemplo, se ha convertido recientemente en uno de los grandes países en la extracción de barriles de petróleo en el mundo, aunque vuelvo y les digo, el petróleo tiende a desaparecer
y ya no está en la misma proporción de antes, y además de eso, si estamos en esos temas del cuidado del medio ambiente. Entonces, y otra cosa que ha perjudicado mucho a Colombia es cómo ese problema del conflicto armado ha frenado un poquito la economía del país, porque nos ha tocado invertir a nuestros gobernantes mucho dinero en esa situación de frenar y de llegar a esos acuerdos de paz. Entonces eso nos ha tenido un poquito limitados. Hoy quería hablar eso de Colombia y quería como hacer pues este resumen que hice de una manera muy generalizada de lo que tiene que ver el tema colombiano y el tema latinoamericano. Entonces, ustedes deben de pensar en eso. Colombia, por ejemplo, hoy juega un papel fundamental dentro de ese movimiento geopolítico de Latinoamérica, pero también entender de que nosotros tenemos que empezar a tener en este momento medidas que nos permitan a nivel geopolítico salir adelante. Chile ya las tiene, Brasil también las tiene. En este momento Colombia y Perú están tratando de salir del atolladero, pero por ejemplo, vuelvo y les digo, el tema más perjudicial que tienen las relaciones latinoamericanas tienen que ver con el tema de la corrupción política. Entonces, es una situación que nos ha llevado a nosotros a que se viva esa desigualdad social y esa desigualdad económica que Colombia está viviendo, porque prácticamente hemos entregado todo el proceso de producción a lo que es las empresas extranjeras. Y, por ejemplo, en las telecomunicaciones, en este momento, ustedes se han dado cuenta cómo nosotros acabamos con Telecom, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, y le entregamos todo lo de la parte del manejo de las telecomunicaciones a esas grandes multinacionales extranjeras, a Claro, a Tigo, y ahora que llegó WOW, que es una empresa británica. Entonces, miren, es solamente pues como por colocar un caso. Y por ejemplo, la comercialización de los productos norteamericanos, prácticamente, de los productos colombianos, prácticamente la hacen compañías multinacionales. Entonces, compran los productos aquí muy económicos y luego en la comercialización del mundo son productos que uno se queda sorprendido. Yo les contaba a ustedes el caso de comprar un café en Europa a 3 euros, o sea, está valiendo casi 10.000 pesos. Claro, el sabor es muy diferente. ¿Por qué? Porque así se lleva realmente el café de lo que es. A nosotros nos dejan aquí la pasilla y nosotros aquí lo que tomamos es el residuo de lo bueno que se llevan para el exterior. Pero el que se gana el dinero es el comercializador. Bueno, ya nos faltan 10 minutos. Quiero escucharlos. ¿Hay alguna pregunta de lo que he hablado? ¿Hay alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿O nos vamos definitivamente entonces para el examen, para que ustedes tengan hasta las 8:30, 9 de la noche, para que me envíen el examen, el segundo parcial, a mi correo carlos@fune.org? Preguntas. ¿Todo está muy claro? Daniela, Alex, Valentina, Dayana, Sí, Marcelo, profe. Por mi Sebastián. parte, sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces, ¿nos vamos para el examen o qué? Sí, profe. Mejor. Sí, profe. Bueno, entonces, no sé, César, Dayana, Daniela, Diego Duanta Pasco me quiere preguntar algo. Jacinto, Luna, Jason Cardona, José Ramírez, Marcelo, todo quedó muy claro. Sí, profe, Jacinto, no, todo Sí, profe. muy entendible. Muchas Sí, profe, gracias. claro. Profe, todo muy claro, claro. bueno, Diego, listo pues. Entonces van a hacer el examen. Primera pregunta, cópienla pues ahí. Cuando estén listos me dicen, listo, primera pregunta.
explique brevemente cómo comenzó la implementación del nuevo orden mundial después de las dos primeras guerras mundiales. Eso lo vimos en el encuentro pasado. Profe, explique cómo comenzó la implementación del nuevo orden mundial. Me perdí, disculpe. A partir de las dos primeras guerras mundiales. ¿Se acuerdan que Alemania, yo les conté ahora 8 días que perdió la guerra? Y de ahí hubo un movimiento político geoeconómico. ¿Cómo fue? Listo. Profe, ¿la puede repetir nuevamente, por favor? César, la pregunta es, explique brevemente cómo se presentó el nuevo orden mundial después de las dos primeras guerras mundiales, o sea, después de 4 décadas atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó? ¿Se acuerdan los movimientos de una nación, de la otra? Fueron dos grandes naciones las que comenzaron con ese movimiento. Ya en el siglo XXI llega el papel preponderante de esa otra tercera nación que es China. Pero China ha venido haciendo un trabajo calladito de posicionamiento comercial en el mundo. O sea, ellos dicen que solamente es comercial, que no están interesados geoestratégicamente de apoderarse de nada en el mundo, pero parece que ellos lo están logrando. Ahí Songo Sorongo lo están logrando. Y segunda pregunta, tiene que ver con la clase de hoy, porque quiero explique brevemente en qué consiste la teoría del efecto dominó. Si lo entendieron, me lo explican. Y listo. Y me envían, esas son las dos preguntas del examen de hoy. Perfecto. Ese es el segundo parcial. Y dentro de 8 días nos reunimos para ver el examen final. Saben que la charla de hoy queda en la plataforma por si la quieren volver a escuchar. Y listo. ¿Hay alguna pregunta? Señor Jason. Qué pena con usted. ¿Me vuelve a repetir las preguntas, por favor? Bueno, la primera. Explique brevemente cómo se originó el nuevo orden mundial después de las dos guerras mundiales. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso lo tienen que tener ustedes muy claro, muy claro. Y la segunda pregunta es, explique en qué consistió la teoría geopolítica del efecto dominó, que hoy la expliqué en clase. Es muy sencilla. Y me envían el examen entonces a mi correo carlos@fune.org. Miren que son dos preguntas abiertas. Profe, Listo. disculpe, ¿hasta qué horas tenemos para enviarlo? Hasta las 9 de la noche, Diana. Listo. En este momento ya son las 53. Quedan 7 minutos, queda como una horita para que hagan el examen. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? No se me vaya a salir ninguno que aquí me están pidiendo de registro y control algo. Miren, a ver, entonces, no sé, me comentan, ¿hay alguna pregunta, hay algo adicional para comentar, algo? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, muchachos, me alegra saludarlos. Damos entonces hoy por terminado nuestro encuentro tutorial. Una feliz noche y espero que el encuentro tutorial de hoy hubiera sido del agrado de ustedes
y que hubiesen aprendido mucho. Ya a cada uno le queda la condición de que no se quede solamente con lo que le informé. A los que les guste la geopolítica, escudriñen, busquen y vayan a otros. Y si de pronto alguno quiere que yo le envíe documentos ya más, pues fuera del documento de la universidad, me dice y yo se los envío a su correo, me los pide a través del correo. En el examen me dice, profe, por último, por favor, me puede enviar uno o dos documentos sobre geopolítica internacional, y yo se los envío porque es muy importante ese material para ustedes. Entonces, una feliz noche, que Dios me los bendiga, les deseo lo mejor en el examen, y entonces a partir de este momento quedamos en la presentación de el segundo parcial. Un abrazo, feliz noche. Profe, buena Gracias, noche. profe. Feliz noche. Bueno, Daniela, Marcelo. Feliz noche, Feliz profe, gracias. Chao, Alex, chao. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, Jorge. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Bueno, Valentina, feliz noche. Diana, Jorge Ramírez. Chao.